En esto debemos dejar en claro que la señora Ruc Mestanza Soraluz presentó una impugnación contra las elecciones de la Junta Vecinal Comunal de la Urbanización Santa Teresita de Casagrande. Había presentado bajo los supuestos vicios de confección ilegal del padrón electoral, de que habían en el mismo acto electoral se habían presentado ciertas circunstancias y hechos que contradecían como que el presidente del comité electoral haya estado apoyando la lista número 1, que no habían dejado votar a personas que habían concurrido y que vivían y que eran moradores de la urbanización Santa Teresita, entre otros puntos, ¿no? Finalmente, nosotros requerimos al área de participación ciudadana un informe completo y detallado y a la vez también que se anexen las actas de escrutinio y el padrón electoral de las elecciones de la urbanización Santa Teresita. Y al final de la revisión nos encontramos que hay un vicio enorme en el padrón electoral. Simplemente para hacer rememoranza, sí es así el artículo 7 del reglamento de elecciones de las juntas vecinales comunales del distrito de Casagrande, establecía claramente cuáles eran las etapas del proceso electoral. Y dentro de las etapas, la primera etapa justamente era la verificación y actualización del padrón electoral. Verificando ese tema y frente a las denuncias de que no estaba el padrón correctamente llenado, hemos tenido a la vista el padrón electoral y justamente nos percatamos de que en el padrón existen varios errores. En primer lugar, se establece que existen copiados nombres y apellidos en diferentes números de orden, o sea, aparecen repetidos los nombres dentro del padrón electoral. Hay como 5 casos al respecto. En segundo lugar, hay como 7 u 8 casos de que se identifica a la persona, pero no aparece el número de DNI. Y nosotros sabemos claramente que el documento nacional de identidad es el único documento que permite a una persona acreditar mayoría de edad y por lo tanto estar capacitado para sufragar en cualquier acto electoral a nivel nacional. Y por último, conforme lo señalaba el capítulo primero del reglamento del proceso eleccionario de juntas vecinales comunales del distrito de Casagrande, se establecía que para el llenado del padrón electoral no solamente era necesario consignar el nombre y apellido de las personas o moradores que residen en la comunidad donde se va a efectuar la votación, sino además identificarlo con su número de documento nacional de identidad, la dirección y el tipo de elector. El tipo de elector, según lo que señalaba el reglamento, se basaba en 2 tipos, un elector natural y un elector jurídico. El elector natural era aquel que residía en el pueblo, en el lugar de la votación, en la urbanización, por un periodo largo de tiempo, y el elector jurídico es aquel que por distintas causas como alquiler de inmueble, como datos, se encontraba en uso del bien que no era de su propiedad. Eso debía estar también consignado en el padrón electoral. Y sin embargo, en el padrón electoral no se ha consignado ni el tipo de elector, ni la dirección de cada uno de los participantes, lo cual indudablemente hace que se cree un caos, que se cree una duda, un desconcierto de que este proceso no reunía los requisitos legales desde el primer momento. Por lo cual, esta área ha informado de que el padrón electoral, sencillamente por los distintos defectos que les he mencionado, es nulo, y estando nula la primera etapa del proceso electoral, tiene que venir consecuentemente nula todas las etapas posteriores, por lo cual carece de objeto ya pronunciarse sobre los demás hechos que ha solicitado la impugnante. Además, debo precisarle que siendo la primera etapa del proceso electoral nulo, considerando que el comité electoral no ha actuado en salvaguarda de los intereses de los ciudadanos de la urbanización Santa Teresita en su elección, estamos aconsejando al alcalde que a través de la Gerencia de Participación Ciudadana se proceda nuevamente a elegir un nuevo comité electoral, un nuevo cronograma electoral para la urbanización Santa Teresita, y a la vez ya se confeccione el padrón electoral siguiendo los trámites que deben contener como mínimo, vuelvo a repetir, la designación de nombres y apellidos de los moradores, su documento nacional de identidad, su domicilio y el tipo de elector. Más tardar, ¿cuándo la gerencia tendrá que hacer la convocatoria nuevamente a elecciones? El informe mío ha sido ya entregado por el día de ayer a gerencia municipal. Supongo entre el día de hoy y el día lunes se estará emitiendo la resolución de alcaldía, y el cumplimiento de la resolución de alcaldía el día martes. Creo que la Gerencia de Participación Ciudadana debe tener ya convocando asamblea para la elección del nuevo comité electoral de la urbanización Santa Teresita. ¿Habrá algún tipo de injerencia de su área en estas elecciones?
Nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es simplemente controlar que la confección del padrón electoral y el cronograma se ajusten a la ley. Yo no he querido pronunciarme sobre los otros hechos que la impugnante Ruth Mestanza había interpuesto, toda vez de que siendo nulos ya era innecesario, carecía de objeto, como te vuelvo a repetir, pronunciarse sobre esos hechos. Sin embargo, debemos dejar en claro que el padrón electoral, que es la parte fundamental, la pieza principal y la primera etapa del proceso electoral, tiene que confeccionarse de acuerdo a ley, sobre todo indicando los datos mínimos que debe contener dicho padrón. ¿Estos hechos a los que usted se refiere son aquellos que señaló fuera del recinto de las elecciones? Así es, todos los hechos posteriores, incluso los del día de las elecciones, ya no ha sido necesario pronunciarse y también, al margen de que no nos hemos pronunciado, creemos que la Gerencia de Participación Ciudadana ahora sí tiene que tomar las medidas del caso a fin de proteger, sobre todo, que la votación sea clara, convincente y a todas luces democrática.